Brevemente y a manera introductoria hablaremos de que bueno, son las masas en vejiga actualmente suelen ser diagnosticadas en un volumen de aproximadamente 81.000 casos nuevos de cánceres de vejiga solamente en los Estados Unidos y en el año pasado nada más. La mayoría de esos cánceres son tumores de tipo epiteliales, específicamente los carcinomas. El 95% pertenecen a la capa epitelial y otros denominados los tumores raros van a tener diferente origen, como son la lámina propia, muscularis propia, la serosa y la adventicia. Si bien es bastante difícil hacer distinción entre ambas entidades, hablamos de tumores benignos, malignos, como las series no neoplásicas también, desde el punto de vista de las imágenes. Es por eso que es importante tener en cuenta la multimodalidad al momento diagnóstico, siendo la más importante la resonancia magnética, porque justamente permite llevar a cabo la estadificación en base a lo que es la invasión del proceso neoplásico. Y bueno, en cuanto a las masas vesicales benignas atípicas, muchas de ellas están relacionadas con procesos de origen inflamatorios o iatrogénicos que pueden llegar a simular algún tipo de malignidad. Y son algunas de las que vamos a hablar a continuación. Así brevemente tenemos en cuenta algunos detalles anatómicos de relevancia en relación a lo que es la principal característica de lo que es la, la anatomía de la vejiga, ¿sí? Importante tener en cuenta la conformación del trígono, ¿sí? Que lo hace a través de la unión uretero-vesical de ambos uréteres con la porción de la uretra, y es lo que va a formar el trígono, ¿sí? Y aquí una representación rápida acerca de cómo es la configuración anatómica y, bueno, y su traducción histológica en cuanto a la conformación de la vejiga, ¿sí? Las capas del urotelio, la lámina propia, ¿sí? Con sus respectivos vasos, la conformación de la capa muscular propia que van a formar el músculo detrusor, ¿sí? Y la parte más periférica, que es la túnica serosa o adventicia. Para tener en cuenta, son algunas de las pequeñas pautas que marca la American Neurological Association. Es en relación al estudio de la presencia de hematuria, tanto microscópica como macroscópica, según, bueno, teniendo en cuenta que esta es la manifestación común primaria más frecuente al momento de la consulta, ¿sí? En cuanto al manejo de la hematuria microscópica, más que nada sirve para tener una estratificación como riesgo bajo, intermedio o alto, según esas pautas, que ya las vamos a ir viendo. El grupo de alto riesgo, el manejo siempre será con citoscopía y una urotomografía. En cuanto al riesgo intermedio, la citoscopía y ecografía renal, y los de bajo riesgo, una revalorización cada 6 meses solamente con el análisis de orina. En cuanto ya a la presencia de hematuria macroscópica, siempre es importante tener en cuenta la citología de la orina y la urotomografía. Así brevemente encontramos el primer cuadrito donde nos habla de una referencia en cuanto a las ventajas y desventajas del uso de cada uno de los métodos, en este caso la tomografía y resonancia para las evaluaciones de masas vesicales. Bueno, una vez que se diagnostica la masa, además de lo que es la evaluación de lesiones uroteliares superiores sincrónicas, la tomografía y la resonancia son los dos métodos de evaluación de enfermedades más que nada extravesicales, ¿sí? Como en el caso de la detección de linfadenopatías o incluso algunas metástasis ya a distancia. Este cuadro lo que trata de resumir son justamente algunas ventajas y desventajas de la misma, teniendo en cuenta más que nada el proceso de invasión del músculo de la vejiga mediante lo que es el sistema de datos de informe de imágenes vesicales denominadas VIRATS. ¿Sí? Esa puntuación es una escala de evaluación estandarizada que se desarrolló a partir del 2018 y que bueno, sirve para describir las probabilidades de invasión del músculo vesical en la resonancia magnética, por sobre todo en secuencia potenciada entre 2, la difusión y en el estudio también dinámico con contraste. Así justamente podemos tener en cuenta algunas
de cómo son los hallazgos relacionados en la conformación de la puntuación. Es importante tener en cuenta que, bueno, en cada uno de ellos vamos a ir teniendo una valoración, ¿sí? El BIRAT 1 habla de una invasión muscular altamente improbable, la 2 es una invasión muscular que es solamente improbable. En el caso 3, la invasión es equívoca. En el BIRAT 4, la probabilidad de invasión muscular es latente. Y en el 5 estamos hablando de una invasión muscular o incluso invasión extravesical. Ya entrando en lo que son el desarrollo de las masas epiteliales, tenemos que hablar que principalmente, bueno, el carcinoma urotelial es la neoplasia maligna de mayor frecuencia. En ella recaen casi el 90% de los casos. Los de origen uroteliales también son denominados carcinoma urotelial o de células transicionales. Se presenta con una frecuencia mucho más alta en hombres, es decir, 4 veces aproximadamente, y la de presentación suele ser entre los 60 años o más, y es muy raro que ocurra en pacientes menores de 40 años, siendo el tabaquismo el principal factor de riesgo. Es la citoscopía, el gol como también la especialización del centro, y bueno, eso también nos permite hacer una estadificación histopatológica del hallazgo. En cuanto a la traducción de las imágenes, normalmente tenemos que tener en secuencias contrastadas. En cuanto, bueno, a los carcinomas uroteliales, que son no músculos invasores, son más bien lesiones comúnmente planas y sésiles, y son fácilmente visualizables y resecables en los procedimientos de citoscopía. Bueno, así encontramos en este paciente, ¿sí? un carcinoma urotelial no invasivo detectado durante una resonancia para una detección de próstata de tipo multiparamétrica de un paciente de 59 años que el motivo principal había sido los altos niveles de antígeno prostático sérico. Es así como encontramos en estos estudios. En primera instancia, lo que observamos es una angiografía por resonancia magnética potenciada en T2, en las cuales vamos a ver principalmente la presencia de una masa de aspecto papilar que se origina en la pared de la vesícula, perdón, de la vejiga, ¿sí? A nivel posterolateral izquierda, ¿sí? Y una línea casi ininterrumpida con una intensidad de señal bastante baja, ¿sí? Y en cuanto, bueno, a lo que es en la imagen B, vemos en una secuencia de una resonancia magnética ponderada en T1 con contraste de tipo dinámico, ¿sí? En un plano de adquisición axial, lo que es el mapa de perfusión codificado por los colores que muestran el área de realce en la misma, ¿sí? Bueno, en cuanto al carcinoma papilar de células uroteliares, en este caso una paciente femenina de 87 años con un hallazgo de hematuria microscópica, en la presentación lo que se observa en primera instancia hacia la imagen A es principalmente una ecografía, ¿sí? Con función Doppler, el cual nos muestra una masa hipoecoica no móvil y la presencia del flujo a nivel de lo que es el tallo vascular de la misma, ¿sí? Y posteriormente se complementa con un estudio de tomografía en un plano de adquisición axial, donde muestra justamente la presencia de una masa de aspecto lobulada, ¿sí? En la base de la vejiga, que es altamente sugestiva de un carcinoma vesical, y posteriormente, bueno, los resultados anatomopatológicos arrojaron que se trataba de un carcinoma urotelial. Algunas de las variantes de los carcinomas tienen precisamente, son algunas que son muy poco comunes, que generalmente no tienen una caracterización distintiva específica desde el punto de vista de las imágenes. Normalmente suelen ser de tipo irregulares, algunas son de gran tamaño y otras presentan por ahí mayor agresividad.
¿sí? Estas variantes justamente son diferentes tipos de origen histológico, ¿sí? Y que tienen una familiaridad más que nada clínicamente relevante porque, bueno, estos tumores tienden a tener por ahí un comportamiento a veces más agresivos y otros incluso no son vulnerables a algunos agentes quimioterápicos. ¿Sí? Cabe destacar principalmente, bueno, las histologías selectas del carcinoma urotelial, bueno, las variantes de revisiones describen muchas veces que esas anomalías que se van a destacar aquí en algunos ejemplos. ¿Sí? Este es el caso, por ejemplo, de la variante plasmocitoide de un carcinoma urotelial en un paciente de 66 años, cuyo motivo de consulta fue la hematuria. Bueno, este es un estudio de una resonancia magnética, ¿sí? Con una adquisición en plano coronal, T2, que nos muestra el área de engrosamiento, que es bastante difuso, lo que es la pared de la vejiga, en el cual bueno, concuerda con un carcinoma urotelial de alto grado, que después comprobado por la biopsia, con una diferenciación de tipo plasmocitoide. ¿Sí? Esta enfermedad también fue de tipo metastásica, debido a que, bueno, podemos observar aquí en el grupo ya de los ganglios paraórticos totalmente afectados, como así también el compromiso de ascitis, ¿no? En ambos flancos. Y bueno, y lo que es la imagen B también corresponde a una resonancia magnética en un plano de adquisición axial, en un T1 con contraste, y FATSAT, los cuales nos muestra justamente el intenso realce de la pared de la vejiga, que se encuentra, por supuesto, muy engrosada de manera circunferencial, y que, bueno, representa áreas de infiltraciones tumorales confirmadas después por la biopsia. Esta es otra variante dentro de la misma configuración de los carcinomas uroteliales, es la variante microquística, en un paciente de 67 años, el cual bueno, presenta en este caso un estudio de una tomografía axial con contraste, el cual en esta pelvis nos muestra el área de engrosamiento, ¿sí? Sutil, a lo largo de lo que es la cara posterior de la pared de la vejiga, con un ávido realce de la misma, el cual, bueno, posteriormente se realiza una biopsia y los resultados anatomopatológicos confirman esa variante. ¿Sí? Tiene un aspecto más bien de tipo, eh, perdón, de tipo quístico hacia sus paredes posteriores. En este caso, lo que es la variante sarcomatoide, ¿sí? De un paciente de 60 años, el cual presentó un cuadro de hematuria, eh, el estudio que se le realiza es una tomografía sin contraste que muestra un área de engrosamiento asimétrico de la pared vesical lateral, por sobre todo predominio izquierdo, como lo marcan aquí las flechas, ¿sí? Y un foco asociado de un área de calcificación, el cual lo muestra aquí la punta de la flecha. ¿Sí? En las evaluaciones patológicas posteriores, a través de una cistoprostatectomía, mostraron justamente la variante carcinosarcoma con un componente histológico mixto, ¿sí? Que correspondía a un 95% de un osteosarcoma y un 4% de un condrosarcoma, con solamente un 1% de un carcinoma urotelial. Esta es una variante sumamente rara dentro de lo que es el grupo de los uroteliales. Dentro de lo que son las masas epiteliales distintas de los carcinomas uroteliales, bueno, tenemos que tener en cuenta más que nada que bueno, son lesiones papilares de tipo benignas que se encuentran cubiertas por urotelio. En cuanto a las presentaciones imagenológicas, son lesiones principalmente redondeadas, que suelen estar rodeadas de orina y con frecuencia tienen un pequeño tallo asociado a la misma. Y en cuanto a las imágenes, suelen presentar áreas de realce, tanto en las primeras fases y normalmente al T1 son isointensas y en el T2 suelen ser hiperintensas relacionadas con lo que es la pared de la vejiga urinaria en sí. Y en cuanto bueno, a las neoplasias uroteliales papilar de bajo potencial maligno, este tipo de lesiones normalmente son no invasivas. Así es como encontramos en este caso una paciente femenina de 75 años que presentó una hematuria de tipo macroscópica.
¿sí? Lo que podemos observar en la imagen de la derecha, ¿sí? En una urografía, en una urotomografía, en la fase ya nefrográfica, nos muestra una lesión, ¿sí? Con un pequeño realce de aproximadamente 2 centímetros que surge de lo que es la pared posterior lateral izquierda de la vejiga urinaria. Y bueno, ya en la imagen B vemos también un plano de adquisición axial de la tomografía durante lo que es la fase ya excretora, que muestra a la masa totalmente de aspecto luminal, ¿sí? Posteriormente una resección transuretral del tumor y el estudio anatomopatológico confirman un carcinoma urotelial papilar de bajo grado. El carcinoma de células escamosas suele ser, más que nada está relacionado a procesos inflamatorios crónicos, ¿sí? Que sí es el principal factor disparador del desarrollo de este tipo de neoplasias. Ocupa normalmente el segundo lugar en cuanto a lo que es la frecuencia del cáncer de vejiga en los Estados Unidos y suele rondar aproximadamente entre el 2 y el 5%. Es así como encontramos en un ejemplo de una paciente de 68 años con un catéter suprapúbico de larga data, ¿sí? La presencia de este tipo de carcinoma, donde lo que llama la atención aquí precisamente en este estudio de una tomografía, con contraste que muestra la presencia de un catéter percutáneo con un marcado engrosamiento de los tejidos blandos adyacentes, ¿sí? Y que, bueno, está en relación justamente a una cistotomía de la vejiga urinaria, ¿sí? Y aquí lo que muestra la imagen es justamente la vía de acceso de la misma, con las áreas, bueno, ya de tejido blando, totalmente indurados, y que posteriormente esa vejiga fue resecada, ¿sí? Y esto es lo que justamente tiende a disparar este tipo de carcinomas. El adenocarcinoma suele ocupar el tercer puesto normalmente, menos la tasa es el 2% aproximadamente, y se suele asociar con cánceres de los restos del uraco vesical. Estos adenocarcinomas del uraco normalmente tienen rasgos de imágenes característicos con una ubicación bien marcada sobre lo que es la línea media central y que suelen tener un aspecto antero superior a lo que es la cúpula de la vejiga. Normalmente son masas que suelen tener diferente presentación y en base a su configuración histológica y su grado de mitosis. Pueden ir desde procesos sólidos, quísticos o incluso mixtos también. En cuanto a, bueno, la atenuación normalmente quística interna o presentar por ahí otras características de intensidades de señales que pueden reflejar un contenido de aspecto mucinoso. Así es como observamos en este caso una paciente de 57 años, el cual presentó un adenocarcinoma mucinoso de vejiga, el cual invade a lo que es la vagina de la misma, ¿sí? Así podemos observar en la primera imagen. Inicialmente, bueno, concurre por una hematuria, ¿sí? Y la presencia de una gran masa vesical que se origina en la pared posterior izquierda y que posteriormente se produce una resección transuretral. La imagen A y B nos muestran principalmente dos estudios de resonancias magnéticas ponderadas en un T2, que muestra la presencia de la sonda Foley, en la cual descomprime la vejiga, y la presencia ya de una gran masa de tipo hiperintensa que surge de lo que es la pared posterior de la vejiga con numerosos tabiques, como podemos verlo aquí, en su interior, ¿sí? Bastante delgados, y suelen expanderla a la vagina, mientras que ya en la imagen B muestra la presencia ya de una masa con un realce heterogéneo, es una secuencia de resonancia magnética ponderada entre uno con contraste, en plano de adquisición axial, y posteriormente, bueno, ya la pieza anatómica con la resección total, ¿sí? La fotografía lo que nos muestra es el área de sagital, de la presencia del tumor precisamente, y cómo era su configuración anatómica en relación a lo que fueron las traducciones radiológicas.
En este caso, bueno, un cistoadenoma mucinoso del uraco era un paciente ya masculino con dolor en el cuadrante inferior izquierdo. Bueno, este caso puntual, hablamos de este paciente en el cual se realiza un estudio de tomografía con contraste, en el cual en el corte sagital, en la reconstrucción sagital, podemos observar lo que es la presencia de una masa bien definida, ¿sí? De baja atenuación subyacente a lo que es la pared pélvica anterior, ¿sí? Acá lo muestran las flechitas continuadas, en un seno uracal que se une con lo que es la cúpula vesical anterior de la línea media, con la presencia de una masa francamente quística, ¿no? Bueno, y una malla de reparación de la hernia, que podemos verlo por aquí, ¿sí? Y que posteriormente, bueno, ya una vez resecado la fotografía muestra los que son los especímenes patológicos, posterior a una cistectomía parcial, con la decisión justamente del uraco, que primeramente habíamos visto aquí. Y bueno, en cuanto a lo que son las neoplasias neuroendócrinas, son sumamente raras, corresponden a menos del 1% de los tumores vesicales, son hallazgos totalmente inespecíficos, ¿sí? Con una superposición significativa de lo que son los carcinomas uroteliales, solamente como para mencionarlos. En cuanto a bueno, la presencia de melanomas, si bien son raros y solamente se encuentran en algunos reportes de caso puntualmente, cabe destacar que por ahí la enfermedad de por sí son bastante metastásicas y que suelen ser normalmente los hallazgos en relación a procesos así ya de secundarismo, ¿no? de esta patología. Y las características que se suelen encontrar son bastante similares a lo que es el carcinoma urotelial. ¿Sí? Son pequeñas lesiones de aspecto exofíticos, redondeadas, incluso pueden presentar pequeñas áreas infiltrantes. Así lo podemos observar en este paciente de 56 años con un antecedente de un cáncer de próstata de Gleason 3+3, donde se le diagnostica un melanoma de vejiga. Lo que muestra este estudio principalmente es perteneciente a una resonancia magnética ponderada en T2, a través de lo que es una adquisición coronal que muestra una masa papilar a lo largo de lo que es la pared vesical sobre el área lateral izquierda, ¿sí? Acá encontramos lo que son las masas mesenquimatosas, principalmente son los orígenes el leiomioma, principalmente derivados del músculo liso, como ya lo sabemos. Las láminas propias o musculares propias son muchas veces los dos orígenes que pueden tener el leiomioma. La masa vesical normalmente de aspecto submucoso y es 70% en frecuencia, suele ser predominante en las mujeres, y el rango etario normalmente oscila entre los 30 y los 60 años. La clínica suele ser bastante asintomáticos, o sea, variadas en realidad. A veces pueden ir con cuadros obstructivos y otras veces con síntomas de tipo irritativo o incluso también acompañarse de hematuria. La ubicación suelen ser endovesicales entre el 60 y 80%, los intramurales del 3 al 7% y los extravesiculares entre el 11 y el 30%. Así podemos observar en esta mujer de 36 años que consultó por un dolor abdominal en un estudio de una tomografía, un plano de adquisición axial con contraste que muestra un área de lesión de aspecto pedunculada con un tenue realce que surge de lo que es la pared inferior de la vejiga. ¿Sí? Posteriormente, en una citoscopía, se le realiza una toma de la biopsia, ¿sí? Y en una tinción de hematoxilinosina podemos observar el predominio franco de lo que son las fibras musculares a predominio estriado, ¿sí? Siendo el diagnóstico del leiomioma. En este caso, de un paciente masculino de 40 años, el cual concurre por poliaquiuria, lo que podemos observar en la imagen de la izquierda, correspondiente a un estudio de una resonancia magnética en un plano de adquisición axial, ponderadas en T2, que muestra una masa bien delimitada, aquí marcada, ¿sí? Bastante homogénea e hipointensa, que surge justamente de lo que es
la proximidad de lo que es el cuello de la vejiga, mientras que ya en la imagen B observamos una resonancia también en un plano axial de adquisición ponderada en T1 FATSAT, donde nos muestra justamente un realce de tipo homogéneo, y el cual en las secuencias de difusión estas normalmente no suelen tener restricciones de la misma, por eso no están mostradas aquí. Posteriormente, con la citoscopía, se realizó una biopsia y termina confirmándose la presencia de el origen, perdón, del leiomioma y su posterior resección quirúrgica. Aquí hablaremos un poco de lo que son los linfangiomas, tumores linfáticos benignos y también de presentación bastante rara, de los cuales se suelen manifestar más que nada como un tumor no papilar de aspecto liso que sobresale sobre lo que es la superficie de la vejiga. Estos se suelen utilizar en imágenes de química chef o desplazamiento químico para mostrar por ahí el contenido rico en lípidos de los linfangiomas mesentéricos, como así también los retroperitoneales. Así es el caso de esta paciente de 42 años, en el cual concurren por una hematuria. En la primera imagen que observamos, correspondiente a un estudio ultrasonográfico que muestra la masa de aspecto quístico, si podemos observar refuerzo sónico posterior, en lo que es superior a lo que es a la vejiga, ¿verdad? Y lo que, bueno, posteriormente se complementa con un estudio de resonancia magnética en un plano de adquisición axial, ponderadas en una secuencia T2 que muestra justamente un área de lesión de extensión que corresponde aquí, como podemos ver en la fecha, una lesión extrínseca en relación a lo que es la vejiga. Y bueno, ya en el acto quirúrgico, fotografía lo que nos muestra es el área de resección laparoscópica que muestra la superficie roja lisa y los resultados anatomopatológicos, bueno, terminan confirmando la presencia de un linfangioma de vejiga urinaria. También otra presentación muy poco frecuente son los lipomas, son principalmente masas de aspecto encapsulados en un tejido adiposo, ¿sí? Con una proyección de tipo endofítica hacia lo que es el interior de la vejiga. En cuanto a bueno, los hallazgos normalmente suelen ser incidentales y en este caso, bueno, puntualmente las tomografías suelen ser como un área de detonación homogénea, es decir, en relación a la grasa, lo que estamos hablando de las unidades Hanfield en el rango de las mismas, y bueno, las resonancias magnéticas, normalmente hablamos de la caída de las intensidades de señales en las secuencias con supresión, y por supuesto, bueno, el mecanismo de lo que es el artefacto de tinta china que provoca justamente en el chemical shift. Tal es el caso de este paciente masculino de 59 años que presentó un dolor lumbar y que se irradia hacia la pelvis. Lo que observamos justamente aquí, en una imagen de una tomografía, la reconstrucción coronal, la misma sin contraste, nos muestra un lipoma en una masa submucosa marcada aquí, ¿sí? Con la flecha, con la atenuación similar a lo que es la grasa, ¿sí? En la pared vesical superior, y bueno, posteriormente en la resonancia en T1 que no se muestra el foco totalmente hiperintenso en la pared vesical superior derecho que correspondían al hallazgo. Algunas de lo que son las características de las masas mesenquimatosas de estirpe maligna, que vamos a hablar un poquito de algunas de ellas, son realmente poco frecuentes en relación a lo que hablábamos, a la tasa de casuística y de presentación de cada uno de ellos. Vamos a tener en cuenta algunos casos que pueden llegar a ser un desafío radiológico al momento de encontrar este tipo de pacientes. El leiomiosarcoma, puntualmente, bueno, era un paciente masculino de 69 años con un nivel elevado de PSA y síntomas del tracto urinario inferior. Todos los estudios corresponden a un estudio de resonancia magnética en el cual podemos observar en lo que es la imagen A, en un plano de adquisición axial ponderada en T2, que muestra la presencia de una gran masa, ¿sí? Totalmente heterogénea que se origina en lo que es la pared posterior de la vejiga y que bueno, suele provocar síntomas obstructivos en relación a lo que es el ingreso de la conformación del trígono vesical, ¿sí? Compromete lo que es el uréter derecho, perdón, a nivel izquierdo, de los cuales bueno, no están mostrados en esta secuencia. La irregularidad de la misma
¿sí? De los márgenes de la masa en relación a lo que son los ganglios linfáticos adyacentes. Podemos verlos aquí en la flecha blanca, como nos muestra, ¿sí? Que son totalmente heterogéneos, los cuales esos hallazgos por ahí suelen ser sugestivos de la naturaleza maligna de la masa. Ya en la imagen B, en una resonancia magnética ponderada en T2, con una adquisición coronal que muestra lo que es la rotura ya de la pared vesical. Se le ve como un área hipointensa, lo podemos ver aquí arriba, marcada con la flecha, y lo que es, bueno, la presencia ya de la masa que está totalmente separada de la glándula prostática. ¿Sí? Acá podemos ver la glándula, y que su plano de clivaje no está totalmente comprometido con la misma. Ya en la imagen C, bueno, observamos ya el comportamiento de la masa, ¿sí? El cual presenta una restricción en la difusión y que puede justamente ayudar a diferenciar de lo que es el leiomiosarcoma del leiomioma, en la cual generalmente se observa una caída en la señal a nivel, en las secuencias ponderadas en T2. Ya mientras que lo que observamos aquí, en esta imagen de resonancia magnética ponderada en T1 con contraste, lo que muestra precisamente es el realce interno de la misma, ¿sí? De la masa. En cuanto, bueno, a lo que es el angiosarcoma en un paciente de 64 años con antecedente de cáncer de próstata tratado con braquiterapia, podemos observar en este estudio que pertenecía a una resonancia magnética ponderada en T2 en una adquisición sagital. Nos muestra justamente un área de engrosamiento de la pared posterior de la vejiga con una intensidad de señal que es de tipo intermedia y que posteriormente en la biopsia la masa vesical permitió confirmarlo el diagnóstico con un angiosarcoma. Y ya lo que nos quiere mostrar aquí, bueno, en esta imagen también perteneciendo a una resonancia magnética en la fase opuesta potenciada en T1 axial, lo que muestra lo que es más que nada el artefacto de lo que son las semillas para braquiterapia, ¿sí? Marcado aquí como un pequeño collarín. En cuanto al rhabdomyosarcoma, si bien es muy poco frecuente en el adulto, es más comúnmente en la presentación de los niños menores de 10 años por sobre todo, suele tener su origen en las células musculoesqueléticas y en pacientes por ahí con condiciones genéticas ya manifiestas, incluidas algunas mutaciones de algunos genes, y bueno, también pacientes con neurofibromatosis y algunos otros pacientes que han sido expuestos a diferentes tipos de radiaciones o agentes químicos como los alquilantes. Así es el caso de esta paciente, de un niño de 4 años que presentó una evaluación de una masa vesical y que posteriormente fue diagnosticado con un rhabdomyosarcoma. Lo que observamos principalmente de un aspecto de la configuración que se denomina de tipo botrioide o en racimo de uvas. ¿Sí? La imagen que corresponde en primera instancia aquí es una resonancia magnética en una reconstrucción sagital potenciada en T2 FATSAT, que nos muestra justamente la presencia de una masa totalmente heterogénea que expande la vejiga urinaria. ¿Sí? Aquí lo podemos encontrar en una punta de flechas. ¿Sí? Y las otras dos también corresponden tanto a un plano coronal como axial, potenciadas en T1 también de resonancia con supresión grasa, que muestran los componentes de la masa con sus diferentes estructuras, ¿sí? Son más bien redondeadas, pequeños realces, con apariencia en racimo de uva, ¿sí? Las muestras posteriormente del tejido confirmaron el diagnóstico del rhabdomyosarcoma de tipo botrioide. Bueno, en conclusión, más que nada las masas vesicales y las lesiones similares a masas tienen varias causas, las cuales bueno, pueden ser justamente requerir muestras de tejido, evaluaciones histológicas para el diagnóstico definitivo. Si bien las imágenes son vitales para la identificación de las mismas, hay muchas modalidades, como en la resonancia, nos va a permitir la estadificación de estos mismos hallazgos. ¿Sí? La distensión vesical óptima es fundamental al momento de poder identificar las masas vesicales. Cabe destacar también bueno, que la resonancia en particular, con el uso del paradigma
actual de lo que es la clasificación BIRATS, permitirá la evaluación superior de la afectación muscular cuando haya invasión precisamente de la misma. Y bueno, por supuesto, la combinación de las evaluaciones urológicas y la comprensión de la correlación anatomopatológica, como así también las características de imágenes, facilitarán lo que es el manejo adecuado de estas masas y lesiones similares a masas de lo que es la vejiga urinaria. Aquí les dejo el DOI de nuevo por si quieren leer algunas otras patologías relacionadas y mucho menos frecuentes. Muchas gracias.